Con un fuerte aplauso recibimos al pastor La Chapelle. Dios le use, varón. Aleluya, sea para el Señor, déselo más fuerte, con vida al que merece toda gloria, merece toda honra, merece toda alabanza y toda adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Para mí es un honor, de verdad que ustedes lo saben, poder estar delante de ustedes. No somos dignos, pero Él nos ha dignificado en su sangre y nos lleva, ¿no?, a lugares que nosotros no nos imaginamos y tampoco merecemos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Le invito inmediatamente, así que están de pie, vamos a aprovechar y le invito a ir a Primera de Samuel, capítulo 18. Y vamos a considerar los primeros 4 versos del capítulo 18 de Primera de Samuel. Y le pido que me permitan conversar con el tema: cuando la voluntad de Dios es en contra. Cuando la voluntad de Dios es en contra. Ya estamos en Primera de Samuel. Amén. Leemos capítulo 18, verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquel día Saúl tomó consigo a David y no lo dejó volver a casa de su padre. Hizo Jonatán un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Verso 4. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Gracias, Señor, por tus palabras. Ellas son espíritu y vida. Ayúdanos, Señor, a guardarlas en lo más profundo de nuestros corazones y a ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los últimos días, la iglesia ha sido abatida o embatida por pérdidas. Pérdida de nuestros seres queridos. Pérdidas humanas. Nadie está preparado para la separación física, bendito sea el nombre del Señor, de una persona. Y las últimas 3 semanas ha sido de funeraria en funeraria. Y se hace más difícil cuando vemos que son, en la mayoría de los casos, son madres y padres, especialmente madres, enterrando a sus hijos. No nos preparan para esa separación física, pero mucho menos nos preparan preparan a las madres y a los padres para que entierren a sus hijos. No es así que debiera funcionar. Sí, lo que se estila es que los hijos entierren a sus padres. Pero de verdad que cuando da, y da fuerte, ¿no? Cuando da fuerte. Así que ha habido pérdidas. Por esas personas se oró. Por esas personas se intercedió. Por esas personas se clamó. La iglesia completa clamó por muchos de ellos que duraron un tiempo en intensivo o interno. Al final
imperó la voluntad de Dios. A lo que nos surge una pregunta: ¿cómo reaccionamos entonces cuando la voluntad de Dios es en contra? Cuando oramos, sin embargo, pidiendo algo, sin embargo, el Señor actúa. Perdón. El Señor actúa como Él quiere y según su voluntad. Y podemos decir, la Chapel, si estamos aquí en su casa, es porque de una u otra manera hemos reaccionado acorde a lo que dice la Biblia de cómo debemos reaccionar. Inclusive cuando la respuesta de Dios no es la que esperamos, o la respuesta de Dios es el silencio. La respuesta de Dios es dolorosa desde el punto de vista humano. Sin embargo, aunque usted esté aquí, los embates de la vida van a veces disminuyendo nuestra fe y por lo tanto nos van apagando, nos van quebrando, nos van quebrantando, nos van apartando, bendito sea el nombre del Señor. Y a veces se hace necesario que recordemos, que aparezcan estos mensajes, que nos permitan reconocer que su voluntad es santa, es agradable y es perfecta. Si vamos a hablar de la voluntad de Dios, tenemos entonces que por lo menos definir qué es la voluntad de Dios y por qué es tan difícil aceptar o hacer la voluntad de Dios, inclusive por qué la voluntad de Dios resulta tan dolorosa en muchas ocasiones. Podríamos definir la voluntad de Dios como los actos, acciones o manifestaciones de Dios en el tiempo. Y si vamos a hablar de tiempo, tenemos entonces que hablar de dos tiempos. El tiempo de los hombres, que los teólogos, escritores o estudiosos han denominado el tiempo cronos. Y el tiempo de Dios, que los biblistas han denominado como el tiempo kairos. Sucede que el hombre proyecta, planifica, se mueve, es criado y es conducido en el tiempo crono, es decir, en lo que él espera, en lo que le da importancia a lo material, le da importancia a lo que él entiende que es importante, bendito sea el nombre del Señor. Planifica en función de su tiempo. Mañana voy a hacer tal cosa, en el futuro voy a hacer tal cosa. Voy a tener mis hijos, voy a tener mi familia, voy a tener una profesión, voy a desarrollar una empresa. Todo lo planifico en mi tiempo, en el tiempo crono, bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, está el otro tiempo que es en el que se manifiesta la voluntad de Dios, que es el tiempo kairos. Algunos pronuncian como kairos, otros como kairo. Es la manifestación de Dios, la voluntad de Dios en mi tiempo. Es cuando Él quiere, no es cuando yo diga, porque las cosas no pasan ni conmigo ni como le espero necesariamente, sino como Él quiere y como Él quiere, bendito sea el nombre del Señor. Porque es su planificación, es su proyecto, es su plan, es su presupuesto. Y el presupuesto de Dios, el plan de Dios es santo, es agradable y es perfecto. Aunque me duela, aunque no lo entienda, aunque me parezca incierto, aleluya, aunque me dé mucha incertidumbre, bendito sea el nombre del Señor. Pero es el tiempo de Dios, es la voluntad de Dios. Sucede que como planificamos en nuestro tiempo, cuando hay una intervención en nuestra agenda de Dios o del tiempo de Dios, como nosotros estamos viendo y nuestra visión es limitada, entonces normalmente no entendemos cuando Dios nos quita cosas, pero cuando Dios nos responde cosas.
Inclusive Dios administra su silencio para decirnos cosas, para trabajar en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es el tiempo de Dios, no necesariamente, y en la mayoría de los casos, no va alineado al tiempo de los hombres. Esto se explica no solamente en cosas negativas, sino también en cosas, en acciones positivas. Por ejemplo, cuando está Moisés en el Mar Rojo, tiene el mar de frente y tiene los egipcios detrás. Moisés está desesperado. Tiene un pueblo que está diciendo: y para esto fue que tú nos trajiste, para morir en el desierto. Si lo encuentran los egipcios, le arrancan la cabeza, pero si se meten al mar, se ahogan. El hombre está desesperado. Por ende, cuando tú estás desesperado, ¿qué es lo lógico que hagamos? Cuando no tienes salida, ¿qué es lo lógico que hagamos? Cuando no tienes opciones, ¿qué es lo lógico que hagamos? Que vayamos de rodillas y clamemos a Dios, que nos postremos ante Él. Sin embargo, Moisés hizo eso. Moisés fue y consultó a Dios. Sin embargo, la respuesta de Dios fue: varón, estoy parafraseando, claro está, varón, no es tiempo de clamar. Y Dios le hace una pregunta: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? El tiempo del crono, el tiempo de Moisés era clamar, orar, interceder. Lo lógico, lo adecuado, lo que le han dicho, como lo instruyeron o como le enseñaron. Sin embargo, no era tiempo de clamar, era tiempo de accionar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que permitir movernos no en el tiempo de los hombres, no en el tiempo mío, sino en el tiempo de Dios. Que Dios quiere. Aleluya. Que Dios me ha dado. ¿Es el momento de clamar o es el momento de actuar? ¿Es el momento de venir a la iglesia o es el momento de salir a predicar? Así, si entiendo eso, cuando Dios actúa, cuando Dios interviene en mi tiempo, no va a ser tan doloroso, no va a ser tan difícil y va a ser fácil de entender. Vamos a orar cuando tenemos que orar. Vamos a actuar cuando tengamos que actuar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es doloroso. Pero somos humanos. Pero no han criado con una idea, con un proyecto. Mis padres entregaron en mí una visión. Esa no es la visión de mis padres, nada más, es mi visión. En Primera de Samuel encontramos un ejemplo de alguien que yo digo que es muy subestimado por el papel que jugó en la historia y en el cumplimiento del propósito de Dios. Normalmente se ve a Jonathan como el amigo fiel, un amigo leal, un amigo verdadero. Pero el papel que jugó Jonathan en el cumplimiento de la voluntad de Dios fue sin precedente. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así hay gente que lo subestiman. Hay gente que se pasan muchos años en la iglesia y como que nadie los ve, como que nadie los mira. Bendito sea el nombre del Señor. Como que nadie los toma en cuenta. Sin embargo, el papel que está jugando esa mujer o que está jugando ese joven en el cumplimiento del propósito de Dios, muchos años después lo van a ver. Pero de que lo van a ver, lo van a ver. De que lo van a notar, lo van a notar. Así que no te canses de hacer la voluntad de Dios. No te canses de contribuir al cumplimiento del propósito de Dios. Aunque el pastor no te vea, aunque el líder no te vea, aunque la sociedad no te vea, lo importante es que el que tiene que verte, te está mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Y para mí eso sucedió con Jonathan. Jonathan, criado primogénito de Saúl, primer rey de Israel, Saúl. Por ende, criado para heredar el trono, motivado
a heredar el trono. La sociedad esperaba que él heredara el trono. Él mismo sentía que era el heredero del trono. Sin embargo, ese era el tiempo, Cronos. La voluntad de Dios o el Cairo no era que Jonathan fuera el rey. La voluntad de Dios era que el tiempo, es decir, el accionar de Dios era que David fuera seleccionado como rey. Pero a Jonathan lo habían instruido, lo habían formado, era lo lógico, era lo idóneo, era lo que esperaba, era su propósito. Pero Dios seleccionó a David porque era el tiempo de David. Jonathan pudo reaccionar como reacción, lo lógico, en función a lo lógico, en función a lo coherente y a lo normal. ¿Qué era? Tú eres mi enemigo. Sí. Tú estás en contra vamos a decir, del propósito de Dios en mi vida, de que yo sea coronado rey. Pudo asumir una actitud de enemistad contra David. Sin embargo, verso 4 dice que Jonathan se quitó el manto que llevaba. Cuando reconoce que es el tiempo de David, cuando reconoce que la voluntad de Dios está a favor de David y que la voluntad de Dios no está a favor de su propósito, o la voluntad de Dios es en contra, bendito sea el nombre del Señor, en vez de decir: yo le voy a arrancar la cabeza a mi enemigo, que era lo que se estilaba, yo le voy a poner el pie a mi enemigo para que tropiece, en vez de decir: yo voy a tirar lampa, mi enemistad está casada y mi pleito está pasada con el propósito de Dios. ¿Qué hizo Jonathan? Bendito sea el nombre del Señor. Jonathan se quitó su capa, se quitó su ropa, entregó su arpa, su arco y entregó su espada. Capa real, investidura, espada, defensa, guerrero, arco, guerra, bendito sea el nombre del Señor, liderazgo, bendito sea el nombre de Dios, ropa, vestidura, cubrirse. Sin embargo, la voluntad de Dios no era que él portara el arco, la espada, la capa. La voluntad de Dios era que ese arco, esa lanza, ese arco, esa espada, esa ropa la portara David. ¿Qué hubiese hecho tú? ¿Qué hubiese hecho yo? Pero ¿quién es ese? Hijo de Isaí, ¿quién es ese? La hermana Lilian predicaba que posiblemente hay muchos biblistas que dicen o era despreciado dentro de su familia, no era considerado dentro de su familia, o pudiese haber sido un hijo no legítimo. Pero el asunto era que ni su papá, ni su mamá, ni su familia entendía que él portaba algo. Me refiero a David. Pudo haber preguntado Saúl: ¿quién es ese? ¿Quién es Isaí? ¿Quién es Belén? ¿Dónde está eso? Sin embargo, se quitó su capa, entregó su espada y entregó su lanza. Gloria a Dios. Su espada, su arco, su ropa, su capa, lo entregó todo porque la voluntad de Dios estaba a favor de ese. Bendito sea el nombre del Señor. Que estaba en mi contra, que me duele, sí me duele, pero la voluntad de Dios es esta. Que me están arrancando algo por lo que fui formado, sí, pero la voluntad de Dios es esta. Por eso, de una u otra manera, yo entiendo que Jonathan ha sido menospreciado o subvalorado. Jonathan no solo aceptó la voluntad de Dios,
sino que hizo la voluntad de Dios suya al unirse a David para que el propósito de Dios se cumpliera. Primera de Samuel 19, verso 4. Porque una cosa es aceptar la voluntad de Dios, pero otra cosa es contribuir a que se alcance el propósito que tiene la manifestación de su voluntad. Porque Jonathan pudo parquearse a la derecha. No, tú eres rey. Tú eres rey. Ah, míralo aquí. Dios eligió a David. Yo soy Jonathan. Bendito sea el nombre del Señor. Al elegirlo como rey, usted sabe todo lo que se expuso David. El primero que se levanta es Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Saúl está buscando para arrancarte la cabeza. Bueno, pero tú eres rey. Esa es la consecuencia de ser rey. No, él no hizo eso, no se parqueó a la derecha. Él no se hizo indiferente al cumplimiento de la voluntad de Dios. Él dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el propósito de Dios se cumpla? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que el propósito de Dios, no que se cumpla en David, sino que se cumpla en toda la humanidad? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la voluntad de Dios, casi siempre que la voluntad de Dios es en contra, Dios no solamente tiene propósito contigo, tiene propósito con tu familia, con tus vecinos, con tus allegados, con tus conocidos, con tus compañeros de trabajo. Jonathan no solamente se unió a la visión de Dios o al propósito de la voluntad de Dios, sino que Jonathan fue capaz de poner en riesgo su vida, poner en riesgo su propia vida, cuestionando la actitud de su padre, haciendo cosas a espalda de su padre. O no, se unió a David y hacen un complot. David, el viejo me quiere matar, el rey me quiere matar. Y dijo, no, ¿cómo va a ser que te quiere matar? Le dijo Jonathan, no, él me lo va a descubrir a mí. Todo lo que él hace me lo dice. Él sabe que tú y yo somos panas. El viejo quiere darme para abajo. ¿Es un dominicano, sí o no? El rey quiere darme para abajo. Pues mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Tú sabes que tengo que irme a sentar ya en la luna nueva, a comer con él. Déjame que me quede cerquita por ahí. Los primeros 3 días yo no voy a entrar. Si el rey pregunta por mí y acepta lo que tú le dices, que yo fui a ofrecer sacrificio, que me llamó mi hermano mayor allá a Belén. Si acepta eso y no dice nada, no hay problema. Yo voy a ir yo voy a ir al tercer día. Ah, pero el viejo preguntó, el rey pregunta, ¿dónde está David? Ah, no vino. Ah, no, el segundo día vio la silla vacía y no dijo nada. El segundo día pregunta, ¿y dónde está David? Le dice Jonathan que lo dejó ir allá donde él le pidió a Belén ofrecer sacrificio. Y cuando dice el rey, ya el segundo día, se quilla el rey. Verso 4, 19. Y le dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya y vergüenza de mi madre, que te dio a luz? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, oiga lo que está diciendo el rey, ni tú ni tu reino estarán firmes. Así que manda ahora a buscarlo y tráemelo, porque ha de morir. Hijo de tu perversa madre, tú no sabes que él es el enemigo de tu reino, de tu reinado. Le dijo Saúl. Yo no estoy diciendo, fue ahí, la versión de ustedes no dice, bueno, no dice hijo de la perversa y rebelde. Puede ser pero bien, entonces y dice Saúl, dice Jonathan, papá o rey, ¿por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? Al revés, lo que ha hecho es servirte, lo que ha hecho es contribuir a tu reinado, lo que ha hecho es defenderte. Entonces Saúl, ¿qué hizo Saúl cuando lo cuestionó? Le arrojó una lanza para herirlo, de donde comprendió Jonathan
que su padre estaba resuelto a matarlo. Aquel que fue favorecido con la voluntad de Dios, que fue en contra de mi voluntad, Jonathan fue capaz de poner su pecho, arriesgar su vida para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para que el propósito de Dios se cumpla? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué debo aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué debo aceptar la voluntad de Dios? Romanos 12:2 nos da la clave y nos dice: porque su voluntad es santa, es agradable y es perfecta. Santa, porque viene de un Dios santo, uno de los atributos de Dios. Es perfecta, porque para tener un buen plan hay que tener todos los datos. Para tener todos los datos hay que tener una visión de 360 grados. Por ende, el Dios que tú y yo le servimos es no solamente santo, sino que lo sabe todo, lo conoce todo y discierne lo más interno de nuestros pensamientos. Por eso su voluntad es perfecta. Aunque nosotros creemos lo que necesitamos, Él sabe lo que necesitamos. Porque nosotros entendemos que se debe hacer ahora, Él sabe en qué tiempo es que se debe hacer. Su voluntad es santa y es perfecta. Pero también dice que su voluntad es agradable. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que cuando me traicionan? ¿Cómo va a ser cuando hay una separación física de un ser querido? Tú me vas a decir que es agradable. ¿Cuándo va a ser como cuando soy traicionado? Cuando mis proyectos se quiebran, cuando fracaso, cuando para lo que me criaron y me formaron no lo logro. ¿Cómo tú me vas a decir que esa voluntad es agradable? Sin embargo, Pablo dice que su voluntad es santa, es agradable y es perfecta. Yo lo veo de la siguiente manera. Jeremías, cuando el Señor le dijo: cómete el rollo, dice Jeremías que al masticar el rollo era amargo, 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 amargo como la hiel. Pero posteriormente a ingerir el rollo era dulce, dulce, dulce como la miel. Aunque la voluntad de Dios en tu vida o el proceso que estés pasando sea desagradable para ti, sea doloroso, sea una situación que nada más tú sabes. Hay gente que está pasando situaciones que nada más ellos saben. Hay gente aquí que tiene un nudo en la garganta, hay una ansiedad que lo embarga. Inclusive se ha cuestionado a dónde ha llegado. ¿Por qué Dios ha permitido que estuviesen en esa situación? Gloria a Dios. Tengo para decirte de parte del Señor que su voluntad es agradable, que su voluntad es perfecta, que su voluntad es santa y Él sabe por qué te tiene ahí. Él sabe por qué te mandó ese proceso. Él sabe por qué te mandó esa situación. Él sabe por qué te mandó esa enfermedad o permitió esa enfermedad en tu vida. Él sabe por qué te puso donde te puso. Él sabe por qué te mandó ese compañero de trabajo que te puede estar haciendo la guerra. Él sabe por qué te permitió ese profesor que se ha levantado contra ti, o esos compañeros que hablan mal de ti, o esa vecina que se mete en todo. Bendito sea el nombre del Señor. O ese hermanito que te mete el pie para que tropiece. Él sabe por qué lo está permitiendo. Y aunque ahora sea doloroso, como cuando Jeremías se comió el rollo, espérate. Síguete aferrado a Dios. Únete a la visión y al propósito de Dios, porque va a ser dulce como la miel. Los que te ven ahora en derrota, aleluya. Los que te ven ahora en la cruz del Calvario. Los que te ven ahora crucificado y en proceso. Escribe lo que te van a ver cuando estés disfrutando. Porque Dios no se queda con lo de nadie. Y Dios tiene propósitos santos para ti, para tu vida, para tu familia. Porque su voluntad es santa, es agradable y es perfecta. ¿Por qué
debo aceptar y hacer la voluntad de Dios? Porque demuestra que tú lo amas y le sirve, no por lo que Él te ha dado o deja de darte, sino por lo que Él es. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Servimos a Dios no por las bendiciones, servimos a Dios porque eres Dios. Puedes levantar tu mano y adorar a ese que merece toda gloria, toda honra. Y ahí donde tú estás, dale gracias por el dolor. Aleluya. Me duele la chapel, dale gracias por el dolor. Aleluya. Estoy desesperado, dale gracias en la desesperación. Estoy quebrantado, dale gracias por el quebranto. No por el quebranto, sino porque Dios tiene propósito con eso. Si te aferras a su voluntad. ¿Por qué debo aceptar la voluntad de Dios? Porque Dios ve el panorama completo. Nuestra visión es finita y limitada. Es decir, solo vemos una parte. Solo vemos un ángulo de un cuadro. Lo que está detrás no lo vemos. Bendito sea el nombre del Señor. Ni lo que está al lado. Pero Dios tiene una visión de 360 grados de toda la situación. Te conoce a ti. Conoce lo que te va a pasar. Conoce tus pensamientos de tal manera que sabe por dónde tú puedes actuar. ¿Por qué debo aceptar la voluntad de Dios? Porque su voluntad tiene propósito eterno y espiritual. ¿Por qué debo aceptar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios? Porque tiene propósito eterno, espiritual. ¿Por qué debo aceptar la voluntad de Dios? Porque Jesús la aceptó. Lucas, bendito sea el nombre del Señor, nos dice que cuando estaba en el monte Getsemaní, donde estaba orando, la presión de Jesús era tal por el sufrimiento al que él se iba a enfrentar, que su ritmo cardíaco se entiende que estaba acelerado totalmente. Ahí en ese momento de angustia y en esos momentos de dolor, él dijo: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero dijo más: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debo aceptar la voluntad de Dios en mi vida, porque lo que pueda pasar o lo que puede estar pasando no se compara con lo que Él pasó en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo por ti, por lo que Él hizo por mí. Por eso es que su voluntad es santa, es agradable y es perfecta. ¿Cuáles son los beneficios? Ahí está el porqué. Pero ¿cuáles son los beneficios de aceptar, de hacer la voluntad de Dios? Número 1, garantiza que seamos escuchados. Garantiza que seamos escuchados. Juan 9:31 lo explica muy bien. Número 2, garantiza nuestra permanencia y perpetuidad. Si hacemos la voluntad de Dios, no seremos uno más del montón. Si hacemos la voluntad de Dios, estoy seguro que tu nombre va a ser recordado. Bendito sea el nombre del Señor. Si realizamos y aceptamos la voluntad de Dios, estamos predicando el evangelio y logrando que otros vengan a los caminos del Señor. Si hacemos la voluntad de Dios, no solamente nuestra fe aumenta aún en el dolor, aún en la dificultad, sino que los que nos conocen saben, en medio del dolor tú dijiste gloria a Dios. En medio del proceso tú dijiste mi alma te alaba al Señor. En medio del quebranto tú dijiste algún propósito tú tienes con esto. Al hacer la voluntad de Dios, nuestro nombre va a ser inscrito en el libro de la vida y no lo borrará nadie jamás. Pero también nuestro nombre va a pasar por esta sociedad como una persona, como un hombre y una mujer que hicieron la voluntad de Dios y que marcaron multitudes. ¿Quién no menciona a Gigi Ávila? Bueno, para los nuevos, a los jóvenes,
Yo soy joven, pero los más jóvenes no saben quién era Gigi Ávila. Levanten la mano los que saben, si que recuerdan. Ve, hay un buen grupo, un gran predicador que no solamente aceptó la voluntad de Dios, donde un esposo mata, un yerno mata a su hija, sino que fue a la cárcel, le predicó y se lo ganó por el Señor. Gloria a Dios. ¿Eres tú capaz de bendecir y de predicar a aquel que te hace daño? Aquel que te traiciona, aquel que te hace la guerra. Déjame decirte, a eso estamos llamados. ¿Cómo quieres tú entonces que te recuerden? Tu familia, tu iglesia, tu comunidad. 3. Aceptar la voluntad de Dios nos acerca a su diseño, ya que al darnos nos dará lo que necesitamos, y al quitarnos nos quitará lo que no hace daño o lo que no conviene, y aunque sea doloroso. Dios sabe lo que tú necesitas, pero te va a dar acorde al propósito que Él tiene para ti. Dios sabe qué cosas no necesita, qué cosas sobra. Por ende, te va a quitar aquellas cosas que de una u otra manera no contribuyen a tu crecimiento espiritual. Pero también, no que te va a quitar, sino que va a permitir cosas en tu vida de una u otra manera que al tú hacerla, aceptarla y recibirla, te acercarán más a su propósito. Ayer en la doctrina, que lo he escuchado otras veces, una de nuestras nuevas creyentes dijo, hablábamos de la sanidad divina, y nos comentaba y decía, miren, yo no doy gracias a Dios por la enfermedad de mi familia ni mía. Ahora bien, esta enfermedad ha hecho que yo vaya a la iglesia, sí, acepte al Señor, vaya más a su altar, lo busque más, y ha hecho que yo me quede. Antes yo iba, venía. Una enfermedad lo ha acercado a Dios. Una enfermedad de uno de sus hijos la ha acercado al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos respondiendo al propósito de Dios para nuestras vidas, pero también al propósito de Dios para nuestra familia, para nuestros vecinos, para toda la comunidad. Beneficios de aceptar y hacer la voluntad de Dios, porque cuando aceptamos su voluntad, entramos más, atraemos más bendiciones materiales y bendiciones, y sobre todo bendiciones espirituales. Conozco a alguien que por mucho tiempo pidió por hijos, y después de orar mucho tiempo, no solo él, sino toda la familia completa alrededor, los allegados, y la pareja oraba por hijos. Llega la bendición, bendito sea el nombre del Señor. En vez de uno, son 2 que cayeron en la matriz. Uno, pero ahí empezaron las situaciones. Pero te lo pedimos a ti. Entonces nos da una situación así. Bien, pero hay uno de ellos que viene con situaciones y el otro viene bien, nítido. Bueno, al final hay que desembarazar a la esposa, hay que desembarazarla. Y ya, el que está mal, muere. Sin embargo, hay uno que viene bien. Ok, ya tú permitiste este proceso doloroso. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya hiciste lo que iba a hacer con él, con el primero. Ya, el que nace, sabemos, confiamos, creemos, oramos e intercedemos. Porque sabemos que va a ser así, tú lo vas a dejar. Toda la iglesia oró por esa familia. Toda la iglesia se unió en cadena de oración a las 24/7. Pasaban adelante y
Habían sueños, revelaciones, personas que decían: Dios está con ustedes, Dios lo va a hacer. Pero al final, luego de 30 y pico de días, 33 días en cuidado intensivo, la voluntad de Dios fue llevárselo. ¿Cómo actuamos cuando la voluntad de Dios es en contra? ¿Qué hubiese hecho tú en lugar de esa familia? ¿Qué hubiese hecho tú en lugar de ese padre? ¿Qué hubiese tú hecho en lugar de esa madre? Te había apartado, parqueado a la derecha y decir: ven acá, pero ¿a quién es que tú estás escuchando? Era toda una iglesia que estaba orando. ¿Por qué al final te lo llevaste? Bendito sea el nombre del Señor. Esas preguntas nunca van a faltar, definitivamente. Pero vamos a cambiar de aquí en adelante la pregunta. No por qué, sino para qué. Aunque el momento fue doloroso, aunque la dificultad fue fuerte, que te estremece o que estremeció a esa familia, las bendiciones que Dios nos ha dado o que Dios le ha dado a esa familia no tiene límite. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hoy deseo, señores, como decía Franklin Pacheco el día del retiro, seremos malagradecidos si decimos que el Señor tiene que darnos más, porque el Señor se ha pasado. El Señor se ha pasado con las bendiciones que nos ha dado. El Señor se ha pasado con las bendiciones que... ¿O tienes tú algo más que reclamarle al Señor? ¿Por qué? Aunque sea doloroso, su voluntad es santa, es agradable y es perfecta. Aunque duela. Ahora, cuando aceptamos y hacemos la voluntad del Señor, Dios no se va a quedar con lo tuyo. Dios no se va a quedar atrás. Dios te va a dar lo que te pertenece, lo que te prometió. Dios va a hacer contigo lo que Él quiere hacer acorde a su santa y divina voluntad y según su propósito. Pero no solo contigo, lo va a hacer con todos los que están a tu alrededor. Con esto termino. ¿Qué hacer cuando la voluntad de Dios es en contra? Ahí viene la respuesta aquí ya al final. Ahora que yo le voy a decir. Y se lo voy a decir con un ejemplo. Segunda de Samuel capítulo 12. Nos dice 15 al 23. 12, 15 al 23. Que empezando la tribulación y el castigo de David, después de que pecó, porque David fue favorecido con la voluntad de Dios, pero el mismo David también recibió respuesta en contra de la voluntad de Dios. David se enferma, el niño que concibe con Jezabel en el pecado, esposa de Uría Eteo. Se enferma, David se encierra, David ora, David clama, David ayuna, David se viste de cilicio, es decir, David no come, David se aflige, David intercede, bendito sea el nombre del Señor. Y al final Dios decidió. El hombre estaba afligido, que sus empleados o sus súbditos, sus siervos decían: ¿cómo nos acercamos a este hombre? ¿Cómo nos acercamos a este hombre? ¿Cómo le decimos que las cosas se están poniendo más difíciles? Al final de eso, de esa aflicción, de esa entrega, de esa devoción de David y de esa intercesión de David, la voluntad de Dios fue en contra. Se llevó al hijo de David, hijo de la esposa de Uría Eteo. Ahora, ¿qué hizo David? Al final él se lleva que el niño había muerto, porque no se lo querían decir. Dígame, ¿murió el niño? Sí, señor rey, el niño murió. David, ¿qué hizo David entonces al recibir la información de que la voluntad de Dios estaba en contra de él?
o estaba en contra de lo que él pedía, de lo que él quería, de lo normal. Dice la Biblia que David se levantó. Número 1. Número 2, dice que David entró en la casa de Dios. Número 3, dice que David adoró a Dios. Luego de que David adoró a Dios, comió, bendito sea el nombre del Señor, se quitó la ropa de silicio, bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando la voluntad de Dios está en contra de nosotros, de lo que nosotros pedimos o creemos, vamos a tomar la receta de David. Levántate, come, entra en su casa y adora su nombre. Levántate, come, entra en su casa y adora su nombre. Levántate, come, entra en su casa y adora a su nombre, porque su voluntad es santa, es agradable y es perfecta. Ahorita cantaban en medio de la prueba, en medio del dolor, adorar. Cuando un adorador empieza a adorar, aleluya, adorar al Señor cuando la nevera está llena, adorar al Señor cuando mis hijos están en salud, adorar al Señor cuando la cuenta de banco está rebosante, adorar al Señor cuando puedo pagar todos mis servicios, es fácil. Ahora, el verdadero adorador adora cuando la voluntad del Señor es en contra. Así que yo sé que tú has recibido muchas respuestas. Yo sé que tú has recibido muchos embates. Yo sé que tú has recibido muchas situaciones. Es más, sé que estás pasando por algunos procesos. El Señor lo que te dice en esta hora: levántate, 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 levántate. Entra a su casa. Ya estás en su casa. Así que ponte de pie y adora. Un adorador. Un adorador. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No importa lo que esté pasando, no importa la respuesta que Dios haya recibido. Sí, es doloroso, bendito sea el nombre del Señor. Es difícil, nos quebranta, nos duele, pero es lo que te está diciendo. Ahí es que se prueban los verdaderos adoradores. Yo creo que adorar al Padre en espíritu y en verdad es adorar aunque no pueda. Es adorar aunque la boca no te pueda abrir. Es adorar aunque tenga un nudo en la garganta. Es adorar en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del quebranto, en medio del dolor. Cuando la voluntad de Dios es en contra, adora. Cuando la voluntad de Dios es en contra, agradece, porque propósito grande, eterno y poderoso Dios tiene para ti. Bendito sea el nombre del Señor.